van a encontrar en la literatura, en ortodoncia, anclaje esquelético, intrusión de molares para hacer mordidas, retracción y protracción de incisivos, distalización, mesialización, corrección de clase 3, pero tenemos corrección de clase 3, de clase 2, y sobre todo le favorece a los dolicofaciales. Y en cirugía es para fijación de fracturas, para la osteosíntesis y para reconstrucción ósea, que estos son temas que tienen toda la línea de CPMH. ¿Qué indicaciones tenemos con las mini placas? Vamos a tener control biomecánico en los 3 planos del espacio, vamos a ser capaces de cambiar esa morfología ósea, vamos a tener control de la tercera ley de Newton, que es toda acción, toda fuerza provoca una reacción y cambio en los planos oclusales. Estos cambios en los planos oclusales son impresionantes cómo se dan. Control biomecánico, sentido sagital, transversal y vertical al mismo tiempo. Cambia en la morfología ósea de los pacientes. Este es el mismo paciente, 8 meses después del tratamiento, cómo cambiamos. Como nosotros, si vamos a generar una fuerza, va a provocar algo. Entonces estamos a ver de dónde vamos a estar anclados. Y por eso es tan rápido el sistema. Porque anteriormente, ¿cuánto tiempo hemos perdido en alineación, nivelación para poner arcos de acero, poder poner elásticos, que es como nos enseñaron en el ROD, ¿no? En el FACE. Pero aquí desde el día 1 vamos a poder empezar con fuerza y vamos a poder empezar con un alambre rectangular en la mayoría de los casos. Y ahorita vamos a ver por qué. Los cambios oclusales que ya vimos, cómo somos capaces de cambiar el plano oclusal, nada más que hay que saber cuál plano oclusal cambiar, si el superior o inferior. Y ahorita que vemos los casos les explico. ¿Ok? ¿Qué posibilidades mecánicas tenemos? Impactación de maxila. La impactación es impresionante y es algo que los cirujanos les cuesta trabajo creer hasta que empezaron a ver los resultados. Los casos de impactación son tremendos y las placas, estos casos son geniales y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ayudados de elementos como los que nos pone el doctor Erti, pero de placas anteriores, ¿no? Y para saber si un paciente necesita esa impactación de la maxila, hay una medida que se toma del incisivo a la espina nasal anterior, que debe ser, si es mayor de 28 milímetros, el paciente necesita impactación de la maxila. Y vean los casos de impactación, son tremendamente, toda la fuerza que aplicamos, ahorita vamos a explicar el sistema de fuerzas, cada liga de estas genera 150 gramos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1500 gramos, pero está distribuido en 4 placas, y sobre todo, la fuerza no es sobre un diente, está sobre todo el arco, entonces es importante todo lo de los arcos y todo el sistema para manejarlo de manera adecuada. Y la impactación se da tremendamente rápido. En 3 meses tenemos lo que necesitamos de impactación. Miren, 1350 gramos, eran 9, ahí conté un poquito mal. Es perspectiva, realidad, es como lo hace el doctor, que lógicamente es una curva de aprendizaje, y vean los cambios faciales. Estos cambios faciales son impresionantes, sin ninguna cirugía que nos requiera una LEFOR para impactar la maxila. ¿Por qué funciona? Porque el concepto es al usar brackets 0 grados, estas raíces que están hacia la parte cortical, las se meten a hueso medular, en el centro del hueso, y de ahí empieza la impactación y la intrusión. Esto nos reduce totalmente la pregunta que siempre se hace. Y ahí provocan retroacción radicular porque el mayor movimiento que produce retroacción de la raíz, radicular, es el intrusivo. Y vamos a ver cómo no. Ahorita vamos a verlo. La corrección de estos planos oclusales que ya habíamos hablado. Y fíjense, la verticalización y distalización de los molares inferiores que cuesta mucho trabajo. Vean cómo está toda esta arcada, cómo logramos poner paralelismo radicular por medio de 0 grados. Y para eso ocupamos este tipo de cosas, ¿no? Que son tornillos que vienen de osteosíntesis, pero solo se ocupa esto, ocupamos tornillos autorroscantes, autoperforantes y autorroscantes de emergencia. Nuestro manual, que es muy similar a cuando usamos todo lo de osteosíntesis. Y se acuerdan que les dije que el sistema está guiado para nosotros, porque esta fresa y esta broca nos permite tener un tope para no pasarnos, porque cuando ponen las placas el cirujano tiene la habilidad y tiene brocas que no tienen fin, o sea que son completas. Y aquí no, tiene un tope para asegurarnos la colocación correcta y no dañar ninguna estructura, que generalmente vienen aquí, entonces vienen de manera individual, y esta es la forma en la que lo ponemos, con cirugía mínimamente invasiva. El cirujano prefiere usar el electrobisturí, yo prefiero generalmente el electrobisturí frío por la cicatrización. La cicatrización de primera intención es con el electrobisturí, con el bisturí frío, y con el electrobisturí es de segunda intención. Si se fijan, la técnica, se aprende en los cursos, pero es muy sencillo la técnica. No se requiere mucho material especial, es que toda una cirugía simple. El tiempo, sobre todo cuando empezamos, somos lentos, pero el tiempo, en 1 hora el paciente está listo con sus 4 placas, y los riesgos son mínimos. Sí va a haber ciertas contraindicaciones, que ya se hablarán de ellas, pero los riesgos son mínimos, ¿no? Y los beneficios son muchísimos. Y esta es la forma en la que colocamos las placas, ¿no? En las cuales vamos a tener las zonas de colocación, que generalmente va a ser entre el primero y segundo molar, en sentido sagital, y en sentido vertical tiene que ser el doble de la distancia que nosotros planeamos intruir. Por ejemplo, si vamos a intruir, si vamos a hacer un control vertical sin intrusión, va a 3 o 4 milímetros de la placa al arco que vamos a traer en los brackets. Si nosotros ponemos en otros términos el centro de corona clínica, ¿ok? Moderada, de 5 a 6 milímetros, y de 7 a 10 milímetros cuando es una gran intrusión.
¿Ok? Todo esto se tiene que predoblar en un biomodelo. El cirujano tiene la capacidad de doblarlas, pero yo les recomiendo que siempre las doblemos nosotros porque nosotros tenemos que ir haciendo ese feeling, nosotros decimos, educando la mano. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que si nos distraemos, el cirujano nos la puso más adelante o más atrás y nos va a complicar la técnica y se nos va a estar inflamando el paciente. Entonces tienen un porqué. Y este artículo nos habla de por qué no nos genera una reabsorción radicular, en el cual dice que lo usaban con tornillos y ellos aumentaban la fuerza de los gramos para ir viendo si provocaba reabsorción y lo que encontraron que aplicando 400, 200 gramos y aumentando el grupo control, no, cuando se presentó reabsorción radicular, se presentó la reabsorción de 1 milímetro, siempre y cuando teniendo los dientes, las raíces en centro de hueso, en hueso medular. Entonces, es un mito, casi no hay artículos que te hablen de que ahí por intrusión hay reabsorción radicular, y eso no es cierto. ¿Qué es lo que estaba mal? Que si la cortical está la raíz pegada a la cortical, ahí sí te va a provocar reabsorción. Entonces, por eso es importante el sistema de fuerzas, ¿no? ¿Y qué nos permite esta prescripción? Meter los dientes al centro del hueso y hacer nuestra inclusión sin ningún problema. Ahora sí, ya nos estamos poniendo nerviosos porque necesitamos dientes, necesitamos ver dientes.